¿Sí? Sí, Sofía, dime. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde es que nosotros vamos a satisfacer? Listo, gracias, Sofía. ¿Dónde es que nosotros vamos a terminar de satisfacer ese amor que tenemos por Dios? Pues en la vida eterna. Entonces, el estudio de la doctrina me debe a mí de convocar, llamar, apelar y entusiasmar. ¿Para qué? Para la vida eterna. Doctrina va unida a la vida moral y espiritual del hombre, para llevarme a mí, quererme, entusiasmarme, animarme. Es una degustación, la doctrina es una degustación de lo que nosotros vamos a ver de Dios cara a cara, la visión beatífica, en la eternidad. Entonces son dos cosas que tienen que ir muy unidas. ¿Está bien, Catalina? Bueno, por ahí va la cosa. Continuamos entonces. Vamos con Santo Tomás. La mejor manera de entender a Santo Tomás es leer a Santo Tomás. ¿Listo? Bueno, Felipe me pide que le repite. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo conozco a Dios, voy teniendo más hambre de conocimiento de Dios. Y ese hambre de conocimiento de Dios me va a mí a convocar, a entusiasmar y animar por la vida eterna. Porque esa es la intención de la doctrina. No es simplemente yo tener unos argumentos en la cabeza, no. Es de a mí llevarme. ¿Hacia dónde? Hacia la vida eterna. Ay, qué maravilla me voy a encontrar yo en la eternidad. Miren la doctrina. Esto que a usted lo delicia aquí conociendo de Dios, de la creación, lo va a conocer más profundo y plenamente allá en la eternidad. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, seguimos. Seguimos aquí con el texto. Aquí está. Bueno, entonces vamos. La segunda carta, bueno, viene entonces a responder Santo Tomás. Claramente aquí nos va a responder Santo Tomás. Dice Santo Tomás, en 5 minuticos tenemos nuestro descanso. Van a ser las 9. Dice Santo Tomás, para la salvación del alma humana fue necesario que, además de las materias filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera la divina. Esto ya quedó claro. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, mi fin como hombre, como criatura, no es trabajar. No es quedar bien con los otros. No es estudiar. No. Miren cómo él ya deja aquí muy claro cuál es la finalidad del estudio de la doctrina. Es la misma finalidad que el hombre no pierde su finalidad simplemente por estudiar doctrina. No, es que en función del estudio de la doctrina le debe quedar más claro cuál es su finalidad. Como fin, entonces, esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, porque el hombre se dirige ¿a quién? A Dios, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Claro, ya dijimos, Dios no es un objeto, yo no lo puedo diseccionar en un laboratorio. A este respecto dice Isaías, capítulo 64, versículo 4. Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. Por eso es que yo decía ahora que la doctrina termina siendo una degustación de aquello maravilloso que Dios tiene reservado para nosotros. Ahora bien, dice aquí Santo Tomás, el fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Entonces, si yo fui creado para Dios, pues yo necesito conocer más de Dios, cómo llegar a Dios, qué tengo que llevar por ese camino hacia Dios, entonces las virtudes, qué tengo que dejar, los vicios, cuáles son los caminos, la oración, qué me alimentan ese camino hacia Dios, los sacramentos, ¿sí ven? Entonces, todas las partes de la doctrina de la Iglesia lo que terminan siendo son insumos para que yo encuentre el camino que me lleva a Dios, sepa cómo alimentarme por ese camino que me lleva a Dios, sepa también por dónde no coger y desviarme de ese camino que lleva a Dios, etc. ¿Está bien? Solo tú. Es una degustación porque ese solo tú, ese conocimiento pleno, solamente en la eternidad. Ahora bien, el fin, ¿cuándo me fui yo? Perdón. El fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre
para su salvación conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. ¿Sí ven? Entonces aquí ya aparece el ingrediente que hemos dicho que es importantísimo dentro del estudio de la doctrina. ¿Cuál es el ingrediente importantísimo dentro del estudio de la doctrina? Por favor, me responden aquí en el chat. Yo quiero que cada uno me responda. ¿Cuál es ese ingrediente fundamental para estudiar la doctrina de la iglesia? A ver, leo yo. A ver, 2, 3, 4, Tiene que ser el tiempo para yo no decir que está copiando el uno al otro. A ver, somos 24, a ver. Sí, yo creo que sí. La fe. Muy bien. La fe. Muy bien. La fe. Es la fe. Entonces, la fe es ese condimento o ese insumo especialísimo que debe tener el estudio de la doctrina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que obviamente podamos aprovechar como debe ser ese manjar que está puesto sobre la mesa, que es la doctrina. ¿Listo? Bueno, otro pedacito más y damos nuestro descanso para ver que no se nos esté quemando por allá. Ah, no, para mañana no hay que preparar nada, ¿no? Mañana es sábado y estamos en cuarentena radical. Eso por lo menos en Colombia, no sé ahí en otros países cómo estará. Bueno, entonces leo de nuevo esta última frase. Esto es lindísimo. Oído. Miren lo que dice. El fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. ¿Cuál es ese fin? Dios. Por eso fue necesario que el hombre para su salvación, que es el fin, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón. Entonces, lo que el hombre llegó a alcanzar con esa exclusiva razón, esa razón humana, la encontramos en la filosofía. Ahora, ¿qué va a venir a enriquecer esa filosofía? La revelación divina. En esa revelación divina está involucrada la fe. Porque sin fe, yo leo la escritura y eso, pues es un libro bonito, tiene unas partes medio poéticas, muy interesantes, pero no va más allá. Ahora bien, más aún, lo que Dios puede comprender, la sola razón humana, puede comprender la sola razón humana, también necesita la revelación divina, ya que con solo la razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, y quiero aclarar aquí algo muy importante. ¿Por qué por pocos? Porque el hombre en sus accidentes es diferente. Les voy a explicar bien qué significa esto de los accidentes y ahí damos nuestro descanso. Oye, cuando hablamos del hombre, nosotros ya hablamos de la criatura semejante a Dios. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Ahora, hombres y mujeres, todas las mujeres de la historia, todos los hombres de la historia que hasta ahora han existido y los que van a existir, los de la historia humana, todos esos hombres y mujeres somos iguales. ¿Pero somos iguales en qué? Por esencia. Por esencia somos iguales. Porque somos semejantes a Dios. De ahí viene el alto grado y nivel de la dignidad humana. Somos criaturas de Dios, salimos de las manos de Dios. Algo así como cuando yo compro un cuadro. El cuadro es valioso, ¿por qué? Pues porque lo hizo un artista, lo pintó un artista de renombre. Entonces miren que el producto, ¿cierto? O el artículo adquiere un valor en función de la categoría de aquel que produjo ese artículo, ¿cierto? Por ejemplo, yo me acuerdo que la otra vez compré por allá en Alemania una jarra de cerveza en Neuschwanstein, lindísimo, un castillo lindísimo en Baviera. Y abajo vendían unos recuerdos. Entre los tantos recuerdos había una jarra de cristal, de cristal de Bohemia, pero una jarra de cerveza lindísima, con una tapita, bueno, y todavía súper bien trabajada. Y yo, qué linda, cuando vi el precio, pues, era un precio. Yo dije, bueno, ¿qué tendrá de particular además del cristal que es muy bonito? Cuando miré abajo, pues obviamente era una producción limitada.
Y no era una producción en serie propiamente, sino que era un trabajo artesanal. Y como esa jarra solamente había 500, yo dije, bueno, esto tiene una edición limitada. Siendo una edición limitada, tiene un valor mucho más especial, ¿cierto? Tiene un valor inclusive económico y artístico mayor. Ahora bien, el valor artístico nuestro, ¿cuál es? Si nuestro autor y creador es el propio Dios, tenemos un valor increíble. Pero para yo poder valorar propiamente una persona, lo ideal es que yo lo aísle de sus accidentes. ¿Cuáles son los accidentes de la persona? Altura, peso, inteligencia, etc. Si yo abandono todos esos accidentes y yo considero al otro como criatura de Dios, la persona puede ser pobre en todo el sentido de la palabra. O sea, Dios no permitió que tuviera una inteligencia muy especial. Económicamente está en la quiebra, está enfermo. Bueno, imagínense ustedes diferentes dificultades. La persona puede estar yo lo considero como mi hermano. ¿Por qué? Porque es semejante a mí en cuanto a criatura humana. Somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. ¿Está bien? Entonces, en función de eso es que yo tengo que valorar que el otro tiene dignidad, no en función de la fuerza que tiene, de lo inteligente que es, etc. Pero, si vamos a decir que Dios es así, que Dios va a ser conocido por los hombres solamente por la razón humana, pues Dios no hubiera sido misericordioso, porque no todos tienen las mismas capacidades intelectuales. Algunos podrían profundizar más, otros menos. Por eso en el estudio de la doctrina, más que la inteligencia es importante que la fe. Porque si yo tengo fe, yo me entusiasmo con las verdades que conozco de Dios, así no las entienda profundamente, porque estoy en una comunicación espiritual con Dios. ¿Está bien? Bueno, no siendo más, un descanso para que ustedes tomen agüita y miren ahí por ahí qué luz quedó prendida o qué ventana quedó abierta, o sea que va a llover y se nos mueve la sala. Nos vemos en 5 minutos, a las 9:10. Continuamos entonces. A ver, María, tú haces una pregunta. Prefiero que me la hagas por audio, por favor. Y no entiendo muy bien. Estás conectada, sí. María, por favor. Luego, María, ¿estás ahí? ¿Ustedes me están escuchando? Ah, bueno, ¿dónde está María que hizo por aquí una pregunta? Es que no entiendo muy bien la pregunta de María, a ver si me la hace por audio. Ahora, más o menos, pero bueno, inténtalo. Hazme la pregunta tranquila, hazme la pregunta. Ah, bueno, ella salió de la reunión, va a volver a entrar, esperemos un poquito porque vale la pena el espacio para las preguntas. Mientras regresa María, vamos a terminar la idea. Voy a ir al texto de nuevo. Bueno, entonces sigamos por acá. Dice más aún, aquí, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también necesita la revelación divina.
ya que con la razón humana la verdad sería conocida por pocos, claro, entonces ahí es donde hablamos nosotros de accidentes. Claro, el que es más inteligente van a conocer más de Dios, eso no parecería justo. Por eso es tan importante el ingrediente de la fe, ¿sí? Porque a través de la fe, eso que me da, además de eso que me da la razón, se compensa por la fe en función de Dios. No sucede lo mismo con la biología. Si yo cojo aquí a un biólogo, lo siento, y me empieza a explicar, no sé, me empieza a hablar sobre las plantas, tal. A mí no me va a bastar solamente la fe en ese biólogo, porque yo sé que él estudió para entender lo que me está explicando. No, ahí es diferente. Ahí sí necesito inteligencia, disciplina, dedicación, todo lo que quiera para poder entender lo que él me está diciendo. Ahora, cuando son asuntos relacionados con la fe, aquí estamos hablando de Dios, no es solamente la razón humana la que está involucrada, sino también y de manera especial la fe. Por eso es que también puedo conocer a Dios por la fe. Bueno, y después de muchos análisis, dice aquí una salvedad que hace Santo Tomás, después de muchos análisis va a ser conocida por pocos. Y además, este es un problema con resultados plagados de errores. Entonces por eso es que vamos a encontrar teólogos que no tienen fe y que van a escribir una serie o a hablar una serie de barbaridades con respecto a Dios, porque dejaron la fe de lado. Y sin embargo, continúa Santo Tomás, aquí estamos, y sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. O sea, ¿qué más es necesario, primordial y esencial para alcanzar mi finalidad como hombre, que es Dios? Conocer a Dios. Yo tengo que conocerlo, tengo que saber a dónde voy a llegar, con quién me voy a encontrar y qué relación es la que tengo con Él. O si no, pierde sentido mi camino como cristiano. Yo creo que a partir de este primer punto ya Santo Tomás nos va dejando claro por qué es importante y es bonito comprender la doctrina de la Iglesia. Bueno, dice entonces, así pues, continúa aquí ya para terminar, así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por la revelación divina. Revelación, revelar, quitar un velo. Aquí no me ven, estoy con mis manos delante del rostro. Si yo quito ese velo, ustedes me van a ver porque me estoy revelando, me estoy dando a conocer. Esa revelación divina entonces es escritura, magisterio y tradición. Ahora bien, dice Santo Tomás, por todo ello se deduce la necesidad, oído, hay entonces una necesidad que tiene el hombre. Por todo ello se deduce de la necesidad de que, además de las materias filosóficas, resultado de la razón, y aquí es la razón y solamente la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación. Entonces, como el hombre tiene un fin, por lógica, sabiendo que ese fin es Dios, debe de haber una ciencia que tenga una relación estrecha con ese Dios, con esa finalidad para la cual yo fui creado. Y eso también está muy relacionado con la misma doctrina filosófica, porque la sabiduría termina siendo interesante para el hombre porque la sabiduría le da la felicidad al hombre. El encuentro con la sabiduría produce felicidad, y eso es un análisis, es un principio de los griegos. Miren, ellos no toman en consideración a Dios y decían, si usted quiere ser feliz, busque la sabiduría. Ah, muy bien. Ahora yo voy a encontrar una sabiduría que como esa sabiduría no hay otra, y es una sabiduría con S mayúscula, Dios. Pero para poder encontrar ese Dios necesito algo además de la filosofía, porque la filosofía se me queda corta para darme a conocer esa sabiduría con S mayúscula. Y ahí viene entonces la necesidad de que exista algo relacionado con esto, la revelación. ¿Oído? Bueno, yo creo que con eso queda. Y ahí vienen otros dos punticos que va a tratar Santo Tomás, que yo creo que los podemos escudriñar en nuestra próxima aula. Ahora sí, preguntas. Levantan la manito, yo les doy la palabra
Y, y bueno, vamos con la pregunta que estaba pendiente, ¿no? La pregunta de María Rueda. A ver, María, si ya te funciona bien el sonido. Te escucho. Listo. Está bien, muy bien. Sí. Ujú. Ah, sí. Bueno, está bien. Ujú. Sí. Claro, obvio, porque es sí, ¿cuál es la brújula? ¿Cuál es la brújula para ese teólogo? La brújula para el teólogo es la fe. O si no, el hombre termina perdiendo el rumbo. No tiene sentido. ¿Hacia dónde voy yo estudiando la teología? Yo voy a conocer a Dios y amarlo más, si no pierde sentido. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Pero mira que tú haces una pregunta muy interesante, un poco para ampliar la pregunta que tú haces. Mira que no solamente por el estudio de la doctrina, aquí tomo la Sagrada Escritura para tener una idea, no solamente al respecto del estudio de la doctrina, de la Sagrada Escritura, es que yo puedo llegar a conocer a Dios, no. Dios puede revelarse al hombre también a partir de las relaciones místicas que tiene con el hombre. Cuando tú vas y lees un poco la historia, y le recomiendo leer la vida de Santa Catalina de Siena, Santa Hildegarda de Bingen, la propia Santa Teresa de Jesús, que hoy conversamos con una hermana carmelita a ese respecto. Cuando uno va y lee la historia de ellas, y el mismo Santo Tomás de Aquino, recuerden que eso lo decíamos en una clase pasada, Santo Tomás de Aquino dijo que había aprendido más delante del sagrario que estudiando propiamente teología. Entonces no es solamente a través de un ejercicio intelectual que yo voy a aprender de Dios, no. La fe, la gracia, Dios a través de la gracia se da a conocer también. Y cuando yo tengo esa experiencia mística de Dios, yo puedo llegar a hablar de Dios cosas tan bonitas y tan profundas que ningún teólogo antes logró explicitar. No sé si me entiendes. Y puedo ser un campesino humilde, sin ningún presupuesto intelectual, con lo mínimo indispensable de doctrina aprendido en un catecismo de la primera comunión, y salgo con unos comentarios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan linda! ¿Fruto de qué? De la acción de Dios en mi corazón, porque la gracia también produce frutos en el hombre, y esos frutos pueden quedar plasmados precisamente en eso, en la escritura. Pueden quedar plasmados un beato, por ejemplo un beato angélico, para no ir muy lejos, el beato Fray Angélico, no sé si ustedes lo han visto. Voy a mostrarles aquí una obra, la obra magna del beato Angélico. Se llama La Anunciación de Fray Angélico. Y este aquí, vamos a ver este que tiene, este que tan bonito está. Les voy a mostrar para que lo vean. Eso de aquí no tiene mucho colorcito, está la pintura no, pero bueno, les voy a mostrar para que vean. Ustedes me dicen si están viendo la obra de el beato Angélico. ¿La están viendo? ¿Sí? Miren entonces, esta obra de Fray Angélico, Dominico, es beato. Fray Angélico pintó esta maravilla, y esto termina siendo un resumen impresionante de lo que es la doctrina de la Iglesia con respecto a la anunciación y a la creación del hombre, porque por aquí él logró involucrar a Adán y Eva, el ángel los está sacando del paraíso, él termina hablando del pecado original, termina hablando de la nueva Eva, pero miren las técnicas que utiliza. O sea, cuando uno vaya a hacer una lectura artística de este cuadro, uno dice, increíble, ¿y este hombre dónde habrá estudiado? No es solamente que estudió, es que además y sobre todo la fe y el amor de Dios
lo llevaron a él a explicitar inclusive técnicas novedosas de pintura. Y hasta hoy en día, cuando se ven las obras de Fray Angélico, Beato Angélico, los pintores dicen, pero ¿cómo logró tal perspectiva aquí? ¿Cómo logró tal profundidad y tal brillo en los colores? No se sabe. ¿Cómo aprendió él? No aprendió solamente en una academia, no. La fe y la gracia infundió experiencia en su humanidad propiamente, y él la explicitó ¿cómo? Con esto, con la pintura. Para otros será la escritura. Ay, ¿dónde estudió retórica? ¿Dónde estudió literatura Santa Teresa de Ávila? En ningún lado. Y cuando uno ve lo que la hermana nos recordaba hoy en la entrevista que hicimos, cuando uno va y estudia a los grandes exponentes de la literatura española, no puede dejar de hablar de Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué? Porque el amor que ella tenía a Dios le ayudó y la formó inclusive intelectualmente para que, o sea, el propio Dios la educa, es el maestro, la educa para que escriba de una manera maravillosa. Ella escribe como Dios escribiría. Cuando leemos el Génesis, Moisés termina escribiendo como el propio Dios escribiría, porque él no aprendió en una academia, él aprendió en función de que fue abriendo su corazón para que Dios habitara en él. ¿Está bien? Entonces esto es muy importante y se relaciona con eso que tú me dices, María. Bueno, una obra lindísima esta de... Bueno, otra pregunta. A ver, Mayeni, ¿quién? Quedó claro, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Entonces Claudia Andrea me dice, entonces esta pintura es revelación divina, ¿cierto? De alguna manera, Claudia, no es propiamente revelación divina, pero tiene algo de revelación divina, porque él, a través de un entusiasmo que tuvo por la anunciación, por la aparición de la nueva Eva en la historia de la creación, por el choque también que tuvo de alguna manera con el pecado original, él plasmó esa manifestación de amor con la revelación de Dios, se entusiasmó con esa revelación de Dios, lo plasmó en una obra. Pero en esa obra, digamos que en la mano de él hay algo de la acción de Dios. En su cabeza, configurando todo lo que iba a ser su obra, que es una obra grandísima la que él hace, esa pintura, en toda esa configuración hay algo de la acción de Dios. Entonces, en pocas palabras puede ser eso, y tienes toda la razón, Claudia, eso termina siendo algo de la revelación de Dios. Cuando yo veo una catedral, la otra vez les hablaba de eso, una catedral europea con esas maravillas de columnas, con ese tejido en piedra impresionante, con esos colores de los vitrales, ahí hay algo de revelación, porque Dios se está revelando a través de una criatura. Es una creación del hombre, pero es una creación del hombre inspirada ¿por qué? Por la fe y por la gracia. ¿Está bien? Listo. Bueno, muy bien. Está bien, Sofía, tienes razón. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo entendido? Bueno, entonces les propongo que hagamos una oración especial para terminar nuestro encuentro y pedirle al Espíritu Santo. ¿Qué significa la gracia? Nelly, bueno, con eso terminamos, con la pregunta de Nelly terminamos, pero es una pregunta muy que viene al caso, obviamente. A ver, de nuevo me pongo mis lentes. Dice entonces, Nelly Rodríguez me pregunta qué significa la gracia. La gracia es una criatura. La gracia. Imagínate la gracia como una gota de agua. Imaginémonos la gracia como una gota de agua. ¿Qué es esa gota de agua? Esa gota de agua llamada gracia, que es una criatura, así como nosotros somos una criatura, la gracia es una criatura, o sea, es algo creado por Dios. Esa gotica de agua es una participación en la vida de Dios. Eso es la gracia. Por eso es que nosotros, a partir del bautismo, pasamos de ser simples criaturas a ser hijos de Dios. Porque para yo poder decir que soy hijo de Dios, tengo que participar de la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es divina. Entonces yo tengo que participar de esa divinidad de Dios. ¿Cómo Dios me hace participar de su divinidad? Con la gracia. ¿Cuándo recibo yo esa gracia?
en el momento del bautismo. Cuando yo soy bautizado, el sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibo la gracia. Y esa gracia me hace a mí diferente, total y radicalmente de lo que yo era antes del bautismo. Porque de una simple criatura, así como es criatura, esto es criatura también, de Dios, pero esto no es hijo de Dios, porque no tiene la naturaleza divina. ¿Está bien? Yo puedo ser un super artista, hago un super muñeco que parece que Camilo estuviera, que hubieran dos Camilos acá, pero como ese muñeco no tiene naturaleza humana, no es mi hermano, ni soy yo, mucho menos. Ahora, para yo poder decir que soy hijo de Dios, necesito esa gracia. Entonces Dios me da esa gracia para yo poder decir Padre. Cuando yo digo Padre es porque soy hijo de verdad. Tengo algo de la naturaleza divina. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que cuando somos bautizados nos divinizamos con D minúscula. Eso es la gracia. Entonces técnicamente la gracia es la participación creada en la vida increada de Dios. O sea, como si Dios nos diera un poquito de su vida sin Él perder su vida y sin nosotros ser dioses. No somos dioses, pero participamos de la divinidad de Dios. ¿Está bien? Bueno. Catalina dice, Camilo, la fe se nos da en el bautismo cuando una persona no está bautizada y cree. ¿Cómo se llama eso? No, eso termina siendo fe también, pero a ver, es que hay varias maneras de bautizarse, Catalina. Tú te puedes bautizar hay un bautismo por ablución, hay un bautismo de sangre y hay un bautismo de deseo. Entonces, esa persona que no conoce la revelación y no conoce la iglesia, pero llega a creer en Dios, se va a bautizar por deseo. De tal manera la misericordia de Dios es maravillosa, que a todos aquellos que no tuvieron contacto con la revelación, Dios les da la posibilidad de ser hijos de Él y de alcanzar la vida eterna. Porque ahora decíamos, queda medio inútil ser hombre sin buscar a Dios en la vida y sin querer llegar a Dios. Entonces uno diría, entonces es inútil la vida de alguien que no conoce la iglesia. Pues de alguna manera sí, pero naturalmente Dios ya le da ese deseo y ese apetito de encontrar a Dios. Como naturalmente ya le da ese deseo, llega un momento en que el hombre le dice sí a ese llamado de Dios. Y ese sí del hombre al llamado de Dios es ese creer sin conocer el bautismo de agua que nosotros tenemos en la iglesia y sin conocer el bautismo de sangre que puede ser a través del martirio. Pero esto es un bautismo de deseo. ¿Está bien? Sí queda claro, Catalina. Perfecto. Listo. Entonces terminamos con un Ave María pidiendo luces a Nuestra Señora, Madre y Trono de la Sabiduría Eterna y Encarnada. Dios te salve María. Vamos a probar qué tanta potencia tiene esto y vamos a activar los micrófonos y vamos a rezar todos juntos el Ave María. ¿Listo? Vamos a probar la capacidad que tiene Meet de escuchar el Ave María, que no nos va a trabar esto. Bueno, todo junto entonces. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que descansen. Recuerden que los videos yo trato de subirlos ahora mismo, de tal manera que mañana están ya listos ahí para que ustedes puedan acompañarlos y de pronto repasar un poco de la clase de hoy. Nos vemos el lunes puntualmente a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao. Adiós. Terminamos por aquí entonces y seguimos después con nuestra aula número 4.